Bueno, muy buenos días, niños, para todos. Vamos ya a dejar un poco esa pereza. Ya hoy es viernes, recuerden, hoy es viernes. Bueno, mañana pueden dormir un poco más. Entonces vamos a darle gracias a Dios por un día más de vida y por todos esos alimentos que nosotros encontramos en la mesa. Sabemos que a través de el trabajo que realizan sus padres, pues puede llegar todo eso sustento que nosotros necesitamos. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y escuchamos una oración. Vamos a que la comparta. Voy a compartirle un... Estudiantes, tú cuidaste a Jesús desde pequeño y él aprendió a obedecer, a estudiar y a trabajar con alegría junto a San José y muy cerca de ti. Ayúdame a prestar atención en clases, a hacer los deberes bien pronto, a obedecer a la primaria, A la a ser primera, buen, sí, a la, sigue. a la primera, a ser buen tipo y buen hermano y a rezar por las mañanas y por la noche. Ok, Elizabeth, muchas gracias. Algo muy importante. ¿Cómo creen ustedes que está conformado su cuerpo? Está conformado con células. No solamente físicamente, porque nuestro cuerpo no está solamente en la parte física, sino que en la parte interna nosotros también tenemos una cantidad de órganos. Entonces vamos a descubrir cómo están. Juan David decía que está conformado por células. ¿Y dónde encuentras tú esas células, Juan David? En nuestros organismos. Juan David dice que en nuestro organismo encontramos, pero ustedes sabían que en el cabello, que todos tenemos, ahí vemos que tenemos una gran cantidad de células, pues en el cabello también hay células. ¿Qué pasa con las células? La célula cuando usted a veces sufre un accidente, ¿qué es lo que le sucede a la persona en ese momento si se llega a caer y se llega a raspar? O una persona que a veces está manipulando el cuchillo y de pronto se corta. ¿Qué le sucede, Carla, a esa persona? A Carla no la escucho. ¿Qué dice acá Elizabeth y luego Didier? Si la persona se corta va a botar sangre, pero las células lo van a curar, van a cerrar las heridas. Ok, ¿qué dice acá Didier? Profe, yo digo que si alguien se corta con un cuchillo, yo creo de que a él se le pierden muchas células. Ok, escuchamos a Roy. Muy bien, Didier, escuchamos a Roy. Señor, yo también creo lo mismo que dice. ¿Qué nos dice Valentina Gutiérrez? Adelante, mami. Señor, yo creo que cuando se cortan con un cuchillo, bota la sangre y la cédula otra vez la cierra. Ok, aquí escuchamos ahora a Mariana. Señor, yo creo que cuando uno se corta con un cuchillo y saca sangre, pero las células lo van a curar. ¿Qué dice Juan David? Ok. Señor, yo creo que cuando alguien se corta, las células hacen que se cierre la herida. Bueno, O sea, se van generando y generando así hasta que ya la herida no esté. Ok, mi amor, vamos a escuchar aquí ya escuchamos a Mariana, estaba levantando la mano aquí Juan Colón, adelante. No, si una persona se corta con un cuchillo
la célula va a sanar y va a cerrar la herida. Ok, entonces fíjense, cuando muchas veces caen o se cortan, es ese caso que ustedes decían, las células van a cerrar la herida, pero va a salir nueva célula porque se muere esa, automáticamente comienza a perderse y esa misma va haciendo que se vaya sanando. Y es cuando ustedes dicen, me quedó una cicatriz, pero ya está sana la herida, pero es que ya ha salido nueva célula. Nuestro cuerpo está conformado por muchas células, como decía Juan David, pero que para llegar a esa parte de la célula, también hay otros órganos que hacen parte y conforman toda esa célula. Vamos a descubrir, ¿será que las células nada más las podemos apreciar en las personas? Solamente, ¿qué dice Elizabeth? También en los animales y en las plantas. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice acá Charo? Animales y plantas, señor. Ok, Valentina. Pequeños animales y plantas e insectos. Ok, ¿qué nos dice acá Didier? Los animales y plantas porque ellos son seres vivos. Ellas son seres vivos, muy bien. Mariana. Señor, animales y plantas. ¿Qué dice Wanda Vicerón? Nosotros las personas tenemos células. Cada ser vivo tiene sus células. Muy bien. Las plantas, animales, incluso otras cosas que estén vivas. Muy bien, Juan. Células también las podemos, según su forma, pueden ser alargadas, hay otras que las vemos aplanadas, tienen diferentes figuras, forma, pero en la cebolla también nosotros podemos descubrir si ese caucho tenía célula o no. Hay un instrumento apropiado para mirar porque como es algo tan pequeño que no se puede a veces mirar a simple vista, entonces hay un instrumento apropiado para que nosotros podamos observar toda esa cantidad de células. Vamos a seguir hablando acerca de qué es la célula. Buenos días, toda unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. La célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. La célula es la unidad anatómica, funcional y genética de los seres vivos. Fíjense que nos hablan de la palabra esta genética. Allá en el video veíamos que decían cómo los seres vivos o cómo los hijos adquieren esa característica a través de que ellos mencionaban una palabra clave ahí en el video, que a través, ¿qué nos dice aquí Sofía? ¿Qué nos va a decir que tiene la manito levantada? Señor, lo que yo le iba a decir, señor, era que... Muy bien, entonces a través de lo que acaba de decir Charo y lo que acaba de decir Caro, a través del ADN, es donde se van ustedes a adquirir esas características que muchas veces les dicen las demás personas. Uy, tú te pareces mucho a tu padre. Otros dicen, no, tienes más en tu físico te parece más a tu mamá, pero esas son características que nosotros adquirimos de nuestros padres, pero a través del ADN se da eso. ¿Cómo se compone los componentes químicos de una célula? Son el 75% corresponde a agua, el 20% a las proteínas, el 3% a lípidos, el 1% hidratos de carbono y 1% materia inorgánica. Allá veíamos que nos hablaban de partes de la célula, nos hablaban de citoplasma, de una cantidad de cosas. Bueno, vamos a ir descubriendo cuáles son esas funciones de esas partes de esa célula, pero vamos a conocer un poco acerca de la historia de la célula. Adelante, Sofía, con la lectura.
Reseña histórica de la célula, 1665. Robert Hooke publicó los resultados de sus observaciones sobre tejidos vegetales, como el corcho, realizadas con un microscopio de 50 aumentos, construido por él mismo. Este investigador fue el primero que, al ver en estos tejidos unidades que se repetían a modo de celdillas de un panal, las bautizó como células. Ok, entonces fíjense que a través de qué instrumento él pudo comprobar o se dio cuenta de que ese pedazo de caucho que él había tomado, de corcho que él había tomado, tenía una cantidad de tejido, había tejidos y que se podían ver, pero ¿cuál fue? ¿Sería que fue un transportador? ¿Cuál fue el instrumento apropiado que él utilizó en ese momento? Microscopio. El microscopio. De 50 aumentos. Ok, muy bien. Entonces, con ese instrumento todavía siguen, claro, ya no va a estar como lo tenía el señor Robert, no, ya lo han modernizado, porque ustedes saben que a medida que va pasando el tiempo, el hombre también va transformando todas las cosas. Entonces ya lo vemos en otra dimensión muy ya, como se dice, que está todo ahora mismo, ya tiene tecnología. Eso fue algo tecnológico porque tuvo una evolución. Vamos a hablar ahora acerca de la teoría todavía de la célula. Aquí vemos que nos hablan de las células unicelulares. Diego, en el video nos hablaban también de eso, de las células unicelulares. Los seres vivos, cuando nos hablan que los seres vivos tienen células unicelulares, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene varias o tiene una sola, Diego? Tiene una, señor. Tiene una sola, muy bien. Entonces, Juan Colón realiza la lectura. Adelante. Abre el micrófono, papi. Postulados de la teoría celular. Todos los seres vivos están compuestos por las células o por Segregaciones. de la misma los organizamos. Los organismos Pueden ser de una sola célula o unicelulares, o de varias pluricelulares. Todos los seres vivos se organizan a través de las células. Las células no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otras anteriores. Todas las funciones vitales giran en torno a las células o su contacto inmediato. La célula es la unidad fisiológica de la materia y energía. No, de la vida, o sea, de la vida de la persona. ¿Sigue? Cada célula es un sistema abierto que intercambia vida. Cada célula, materia y energía con su medio. La célula contiene el material hereditario y también son una unidad genética. Esto permite la transmisión hereditaria de la generación a generación. Entonces, fíjate que te dice que todas las funciones vitales giran en torno a la célula, a su contacto inmediato, que la célula es la unidad fisiológica de la vida, o sea, ya sea de un animal, de una planta, de un ser humano,
que cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio, que gracias a ella es que se va dando esa, es que van adquiriendo esa transmisión hereditaria de generación en generación. ¿Quiénes? Los seres vivos vamos adquiriendo esas características, pero que también las células están compuestas por organismos que pueden ser de una sola célula que se les conoce unicelulares, pero cuando vemos organismos con varias células se dice que son pluricelulares. Partes de una célula. Aquí vemos cómo ya está organizada una célula que contiene mitocondria, que contiene vesícula, aparato de Golgi, los ribosomas. Nos hablaba mucho también del núcleo plasma, el núcleo, la membrana nuclear, los cromosomas, los citoplasmas, la membrana plasmática. Nos decían en el video, muchas veces recargaron que la membrana tiene una función muy importante, que es la de proteger, que tiene una pared, pero que ella también, gracias a ella, entran los nutrientes a nutrir a los organismos que están a esas células por medio de la membrana, pero también tiene una pared que protege a las células. Esas son las partes que conforman una célula. Pero las partes principales son la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Decían que en el núcleo es donde está el ADN. De ahí es que parte y salen todas esas características. Vamos a conocer un poco acerca de lo que es la membrana celular, cuál es su función, por qué está ahí, por qué la tenemos nosotros. Vamos ahora que lea Juan David. Juan David lee el primer párrafo hasta donde dice ellas y luego sigue Caro. Entonces comienza. La membrana celular, también llamada membrana plasmática, rodea y protege a la célula separándola del medio que la rodea, que puede ser agua, aire, sangre u otras células. Es muy delgada, más que una tela de araña. Es semipermeable y actúa como vigilante. De lo que es toda una fábrica, sus características le permiten reconocer a otras células e interactuar con ellas. Muy bien, hasta ahí sigue Caro. Está formada por lípidos, o sea, grasas y proteínas que están en constante movimiento y que le permiten a la célula realizar las funciones de la asimilación, la nutrición y la excreción. Ok, continúa ahora. Vamos a que lea el otro párrafo. Carla, adelante. O continúa Andrea, una de las dos. Adelante, Carla. La membrana celular, también llamada membrana. No, va por aquí, va por aquí. La membrana conserva. La membrana conserva y mantiene las condiciones internas de la célula y controla el intercambio de sus sustancias entre la célula y el medio que lo rodea, que son fundamentales la entrada de nutrimentos, agua y oxígeno y la salida de los desechos. Esta está formada principalmente de grasa y protege el interior de la célula, porque como actúa como filtro, al seleccionar que puede entrar o salir de la célula, controla también el contenido químico que hay en ella. Entonces, fíjense, a ustedes o a todos nosotros cuando estamos
dentro del vientre nos están protegiendo. Es como si nosotros tuviéramos una capa en ese momento que nos está protegiendo. Así actúa la membrana celular. La membrana lo que hace es proteger a la célula. Y dice, ella trata de que no interactúen, trata de ella evitar que vaya a entrar lo que son otras sustancias en ese momento si no son apropiadas para la célula. Aquí nos dice, protege a las células separándola del medio que la rodea y que puede ser como el agua, el aire y la sangre u otras células. Nos dicen que fíjate que es su forma, ella está formada especialmente por unos lípidos o sea, grasas y proteínas que están en constante movimiento y que le permiten a la célula realizar unas funciones de asimilación como es la nutrición y la excreción. Pero también nos hablan de que la membrana conserva y mantiene las condiciones internas de la célula. Eso es lo que hace ella, mantener, proteger a la célula internamente. Controla el intercambio de sustancia entre la célula y el medio que la rodea. Está formada principalmente por grasa, ya esa es la base fundamental, lípido, o sea, cuando ustedes pueden escribir, si se les está preguntando cómo está conformada la membrana, señor, por lípido o simplemente por grasa. Ahí vemos que es así como está la membrana celular y que esa es la función de ella, proteger a la célula internamente. Ahora vamos a hablar del citoplasma, que es una sustancia viva que se encuentra entre la membrana y el núcleo. Ya aparece aquí algo más importante, están hablando de la membrana, nos están hablando de que está la membrana y el núcleo y que el citoplasma aparece. Constituye el 90% de la célula y es una gelatina que contiene aminoácidos, proteínas, glucosas y muchas estructuras llamadas organelos. Entonces, dentro del citoplasma se contienen lo que son los organelos, pero ¿cómo es ella? ¿Cómo es el citoplasma? Está en forma de gelatina que contiene aminoácidos y tiene proteínas. Ahí aparece lo que es la glucosa. Vamos, Andrea, con los organelos. Vamos a escuchar un poco. Los organelos se encargan de fabricar, transformar, almacenar y transportar proteínas, así como de eliminar los desechos celulares. Hay diferentes tipos de organelos, los que sirven para el crecimiento, restitución de células y para el funcionamiento de los órganos del cuerpo, o sea, de los que procesan las proteínas, están hechos de granos redondos llamados ribosomas y están ordenados en una membrana plegada llamada retículo endoplásmico. ¿Sigue? Los ribosomas contienen gran cantidad de ARN. Es la sustancia mensajera del ADN. Que es la sustancia mensajera del ADN. Muy bien. Sigue Roy con los lisosomas. Los lisosomas son sacos donde se acumulan enzimas o jugos Los lisosomas son sacos donde se acumulan enzimas o jugos digestivos que se desdoblan los nutrimentos
digieren las partículas extrañas que me penetran en la célula, como las bacterias, y desintegran lo que la célula descarta. Entonces, Nicole, el citoplasma, ¿cómo puede ser y qué contiene el citoplasma? ¿De qué forma lo podemos apreciar? ¿Cómo es el duro? ¿Es algo que es gelatinoso o es algo que es demasiado liso? ¿Qué nos puede decir? Es algo que es gelatinoso. Gelatinoso. ¿Y qué contiene? Nicole, ¿qué contiene, Nicole? Aminoácidos, señor. ¿Qué más? Proteínas, señor. Y glucosas también se encuentran ahí, y ahí también se puede encontrar lo que es los llamados organelos. Ok, muy bien, Nicole. Nos hablan ahora también de lo que son los lisosomas, que nos dicen que son sacos. Fíjense que los lisosomas ya no vienen, que ellos no tienen otra forma sino de un saco. Ustedes tenían en una clase un saco así, son los lisosomas donde se acumulan dentro de ese saco, se van acumulando todas esas enzimas o jugos digestivos que desdoblan los nutrimentos. Eso pasa es en los lisosomas, ¿ok? Ahora seguimos. Ya habíamos hablado de la membrana, ahora hablamos del citoplasma. Aún el citoplasma contiene más, que son las vacuolas, aparecen, que son los espacios de fluidos o líquidos que son rodeados por una membrana. Almacenan y excretan el agua. Pero también aparece el aparato de Golgi. Vamos a conocer, Nicole, adelante con la lectura. El aparato. El aparato del Golgi es un organelo que prepara y transporta las proteínas que la célula forma para enviarlas a otros compartimentos de ella misma y hacia al exterior. Ok, mi amor, al exterior, o sea, que salga, es lo que él hace. Ese organelo que se prepara y transporta las proteínas de la célula para enviarlas afuera. Ahora vamos a hablar de lo que es el retículo endoplasmático. Adelante, Charis, con la lectura. Es una red de membranas de sacos y túbulos conectados. Sigue, Charis. Conectados a la membrana nuclear y al citoplasma. En él se produce varias reacciones enzimáticas y sirve de transporte de sustancias hacia el exterior de la célula y al núcleo. Entonces, fíjense, el retículo endoplasmático ya es una pared de membrana, esa parte de la membrana de sacos y túbulos conectados a la membrana nuclear y al citoplasma, y ahí se van conectando. En él se producen varias reacciones enzimáticas que sirven para transportar la sustancia al exterior y de la célula al núcleo. Hay dos tipos de retículo, que es un rugoso y uno liso. El rugoso es el sitio donde se sintetizan las proteínas de la célula que envía al exterior, y en el liso es una red de canales que participan en la síntesis del glucógeno o azúcares, de los lípidos y de las proteínas.
En las mitocondrias vamos a hablar qué es lo que hacen ellas, qué producen. Adelante, Dana. Se produce la energía que la célula necesita para mantener activa. Allí se realiza el metabolismo de la energía y se libera la energía almacenada mediante un proceso conocido como respiración celular. Ok, muy bien. Entonces fíjate que aquí es la que ella, en las mitocondrias, es la que nos produce la energía que la célula necesita para mantenerse ¿qué? Activa. Cuando usted está con ganas de moverse, que comienza, o el animal también, que vemos mucho que está el perro moviéndose, es que está activo, es que en ese momento las mitocondrias es la energía que él tiene para estar activo en ese momento. Ahí se realiza el metabolismo de la energía. Miren lo importante que son las mitocondrias en nuestro organismo o que están ahí en las células y todo el papel que ellas desempeñan. El núcleo, ya hablamos de la membrana, que son las partes más importantes de la célula. La membrana nuclear, hablamos del citoplasma, ahora vamos a hablar del núcleo de este señor, qué es lo que él hace. Adelante, Diego. El núcleo es el centro que gobierna y dirige toda la actividad celular, es decir, todas las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de la célula. Tiene forma esférica y está cubierto por una membrana doble que lo separa del citoplasma y que permite el intercambio de sustancias entre estas dos secciones. En su centro se localiza el núcleo y su interior. Núcleo y su interior. Tiene muchos granulitos de cromatina, llamados cromosas. Cromosomas. Repite, Diego, cromosomas. Cromosomas, que aparecen en pares idénticos y están formados por ADN o ácido desribonucleico. Que es la sustancia portadora de los factores de la herencia. ¿Cuál es su principal función? Sus principales funciones son la especialización celular, la reproducción y la memoración de sus caracteres particulares. Ok, entonces el núcleo es ese centro que gobierna y dirige toda la actividad celular. Ahí en el núcleo, el núcleo tiene una forma esférica que está cubierto por esa membrana doble que lo separa del citoplasma y que le permite el intercambio de sustancia entre estas dos secciones. Se dice que en su centro se localiza el nucleolo y en su interior tiene muchos granulitos. ¿A dónde es que están esos granulitos? En los nucleolos tiene muchos granulitos de cromatina llamados cromosomas. Ahí vemos que aparece ya también, es donde está el ADN o ácido desribonucleico, que es la sustancia portadora de los factores de la herencia. Entonces, ¿dónde encontramos esa parte de la herencia? En el núcleo, a través de ¿qué? De los ADNs. Las características que tienen cada uno, que tiene Roy, que puede ser de su padre o de su madre, se encuentra en el núcleo. Diferencia entre una célula animal y una célula vegetal. Aquí vemos que las células, si las comparamos, tienen casi el mismo tamaño. Vemos que aquí nos dicen que esta tiene, y aquí vemos que tienen mitocondrias, ambas tienen ribosoma, retículo endoplasmático, pero acá vemos que nos están señalando una parte que nos dice tiene centriolos. Acá vemos que la otra célula tiene gran vacuola central, que no la tiene la otra célula. Entonces,
Ahí hay una diferencia entre lo que es la célula animal y la célula vegetal. ¿Qué tiene la célula animal? Presenta una membrana celular simple. ¿Y qué tiene la célula vegetal? La célula animal solamente tiene una membrana celular simple, mientras que la célula vegetal presenta una membrana o pared celular rígida que contiene celulosa. Otra diferencia es que la célula animal no tiene plastidios y la célula vegetal presenta plastidios o plastos como el cloroplasto. Otra diferencia es que la célula animal, el número de vacuola es muy reducido. Reducido quiere decir que es poco. Mientras que en la célula vegetal presenta numerosos grupos de vacuola. Otra diferencia de la célula animal, tiene centrosomas y la célula vegetal no tiene. La célula animal presenta lisosoma. La célula vegetal carece de lisosoma, o sea, no tiene. La célula animal no se realiza la función de fotosíntesis. En la célula vegetal sí se realizan. ¿Por qué se realizan? Porque son las plantas. En la célula vegetal ya estamos hablando de las plantas. Los animales, ellos no pueden fabricar su propio alimento. Las plantas sí. Otra diferencia es que la célula animal tiene nutrición heterotrofa y la célula vegetal tiene nutrición autotrofa. Auto, que es de ella misma. Entonces, hasta ahí terminamos con todo lo que la célula y partes de la célula, pero ¿cuáles son esas funciones vitales de la célula? Las funciones vitales de la célula es cuando ya comenzamos a hablar de lo que es la nutrición. Estructura. Núcleo. Núcleo se encuentra en citoplasma. Su característica o función es mantener la integridad de los genes. Mitocondria se encuentra en eucariota y su característica o funciones son organelos celulares eucariotas. Retiro endoplasmático se encuentra en las células eucariotas y puede ser liso o rugoso. Ribosomas se encuentra en eucariotas y eucariotas y en una partícula celular. Complejo de Golgi se encuentra en eucariota y elabora proteínas y moléculas. El libosoma se encuentra en eucariotas y es una partícula celular. Membrana celular se encuentra en procariotas y eucariotas y confiere la protección. Cortate antes de tiempo, cerraste. Ok, vamos a escuchar acá. La mayor parte de energía. Retículo endoplasmático. Se encuentra en las procariotas. Se encarga del transporte de las proteínas. Ribosoma se encuentra en procariotas y producción y se encuentra en las dos señas. Ok. Producción de la proteína y sistema de los aminoácidos y complejos de Golgi. Se encuentra en la eucariota. Elabora moléculas. Lisosomas. Se encuentra en las eucariotas.
Ok. Contiene enzimas digestivos. Membrana celular se encuentra en las procariotas y eucariotas. O sea, se encuentra en las dos. Muy bien. Define y protege la célula. Yo lo busqué en internet y como es mucho, lo escribí chiquito. Características o función. Líquido gelatinoso, contiene agua y sales. Estructura, núcleo. Se encuentra en eucariotas. Nutrición y reproducción. Estructura. Mitocondrias. Se encuentra en eucariotas. Almacenamiento, moléculas ¿Sí? energizadas. Estructura, retículo endoplasmático. Se encuentra en eucariotas. Transporte de alimento. Antes de que siga, Charo, ya escuchaste, Isabela, su función es la de transportar alimentos, retículo endoplasmático. Ok, Charo, continúa. Estructura ribosomas. Se encuentra en... Señor, en el cuadro de que yo tengo en la libreta. Juan David. Fábrica y proteína. Su característica, su función es la de fabricar proteínas. Ok, sigue. Aparato de Golgi. Se encuentra en eucariotas. Tránsito de proteínas. Estructura lisosomas. Se encuentra en eucariotas. Características. Se encargan de la digestión celular. Estructura. Membrana celular. Se encuentran en procariotas y eucariotas. Características o función. Seleccionar los nutrientes que entran y salen. Ok, Charo.